años atrás era imposible realizar una jornada de este tipo. Y ahora que llegó el profesor Enrique, lo voy a repetir, es decir, cuando yo sigo haciendo clases en Santiago, uno se siente ya en otra galaxia. Y hoy día, no es por imitar a los centros, pero hoy día la cosa está mucho más repartida. Hoy día que se ha gestado una masa crítica, son pocos, pero hoy día es posible hacer esto. Y que no se nos escuche como casi subversivos cuando tocábamos estos temas, incluso los tocábamos desde posturas bastante clásicas, ni siquiera las posturas que ustedes han tocado acá. Y en ese sentido también me gustaría a mí, antes de precisar el sentido de lo que le voy a presentar, también hacer una mención a Lasten cuando él como estudiante me acompañaba a Valdivia. Y en Valdivia, con otros estudiantes más o menos de la misma edad, ellos formaron un grupo que se llamaba "Y si el norte fuera el sur". Como les decía, Lasten insistió en que yo sí diese una exposición. Me hicieron muchas bromas con los minutos, me dijeron que eran 7 minutos, después que eran 15, 25, después me dijeron que podía durar una hora al final. Bueno, ustedes me cortan simplemente. Y con Lasten, él sabía que habíamos desarrollado hace mucho tiempo un trabajo que se llamaba, el texto está por ahí en el escritorio, la desmaterialización de la sociología o del análisis sociológico. Yo voy a tratar de acercarme a ese punto, pero en estricto rigor, lo que yo estaba trabajando y continúo trabajando es una recuperación ontológica de la categoría de trabajo orientada a una fundamentación de lo universal. Y hoy día se tocó un poco acá. El problema no son las diferencias, sino que como al interior de las diferencias, en las sucesivas cadenas de abstracción con sus correlatos empíricos, puedo precisar una realidad, conceptualmente, una abstracción real, como diría Sorrell, una reproducción de lo real a través del pensamiento. Entonces, no caer en esta idea de la exaltación de la diferencia, sino que la diferencia es solo diferencia porque podemos remitirlo a un universal. Esa es la línea en la que yo he trabajado algunas cosas, y mi interés era fundamentalmente la categoría de trabajo como universal a partir de la obra de Lukács, Kozik y Sonrette. Entonces, en esa conversación con Lasten surgió la idea, ¿por qué no dice algo? Ahora, cuando estuve elaborando la conferencia en la línea Lukács, Kozik y Sonrette, me di cuenta, por lo que ustedes estaban exponiendo, que estaba bastante alejado. Esa fue la idea original. Y ahí se nos ocurrió otro trabajo más que está conectado al de la desmaterialización de la teoría sociológica, analizar cómo una discusión postmoderna que fue altísimamente vigente, muy convocadora, prácticamente elimina la dimensión de la materialidad y en especial del trabajo. Permiso, me lo dio de Carlos. Entonces, las tareas que me deja Lasten no es solamente esa, sino que como yo he trabajado bastante tiempo en la línea de teoría de sistemas, bueno, cómo comparar el universal que propone la teoría de sistemas, comunicación, además una comunicación sin individuo, en que el lenguaje no es un mecanismo de coordinación social, sino que la comunicación que comunica, los individuos piensan, no pueden comunicar, la sociedad comunica, pero no puede pensar. Cómo esa postulación de una categoría universal, y en ese sentido Luhmann se comporta con bastante reconocimiento a Marx, dice, mira, si hay diferenciación funcional en América Latina o en China, es una pregunta empírica. Lo que yo estoy diciendo, que la sociedad se constituye a partir de la operación comunicación, como él la sostiene. En paralelo, el tema de Marx, donde hay trabajo, hay sociedad. Los hombres establecen relaciones entre sí para controlar la naturaleza, generar un excedente, y después viene el problema de la repartición del excedente y la tipificación histórica que todos conocemos, del modo de producción asiático hasta la transformación del capitalismo vía socialismo común. Entonces la pregunta era no perderse en la diferencia, reconocerlas, pero decir, la validez del marxismo es una validez universal en el sentido que postula una operación universal que hace que lo que llamamos sociedad se produzca y reproduzca. ¿Cómo después se resuelve? ¿Qué tipo de relaciones se dan? Es una pregunta evidentemente empírica, pero con una arquitectura teórica que la afirma. Y desde ese punto de vista, eso es lo que estábamos trabajando, lo discutimos muchas veces,
y es lo que yo ahora voy a entrar a presentarle respecto del posmodernismo y hacer una pequeña reconstrucción. Yo quisiera no exponer no más de 15-20 minutos, así que en el momento en que usted vea que ya me paso, me corro. Sí quiero comenzar con una cita de ingenieros. Es justo que se admire las obras de los grandes ingenios, pero ello no obliga a suponer que supieron lo que era imposible saber en su tiempo. No confundamos la admiración retrospectiva con la adhesión actual. Seamos generosos de la primera y avaros de la segunda, pues admirar lo pasado no significa castrar lo venidero. Sonriamos de buen agrado ante algunas filosofías que, como los antros de los oráculos antiguos, solo tienen de maravilloso su oscuridad. Celebremos el ingenio de los que pretendieron despejar ciertas incógnitas, pero confesemos que crearon otras mayores con el pretexto de aclarar las primeras. Una gran invitación a no seguir las modas, a equilibrar el juicio. Respecto de la problemática de cómo hemos devenido sumisos, dóciles, renovados, porque a lo mejor nunca fuimos lo que dijimos ser, o cómo nos hemos rendido al sentido de realidad y no al de posibilidad, o respecto al rol que debe jugar la experiencia y la sabiduría, me permito una cita de Luhmann. Dice: los conservadores parten decepcionados, siempre, y los revolucionarios terminan decepcionados. Y ahí comienza todo este ciclo del arrepentimiento, etcétera, etcétera. Pero también quisiera citarle dos cosas de Lukács. La mitología del concepto es siempre expresión intelectual del hecho de que los hombres no han conseguido captar un dato básico de su existencia, de cuyas consecuencias no pueden defenderse. Otra cita: ¿cómo ha de reconstituirse el hombre socialmente aniquilado, fragmentado, dividido entre sistemas parciales? Bien. Ahora comenzamos. Nos vamos a la desmaterialización de la teoría sociológica en el postmodernismo. La crítica a la razón, a las consecuencias sociales del proyecto ilustrado, ha encontrado ya una evidente resonancia. Su subjetiva y seductora plausibilidad la ha desplazado en torno a extrapolar, a veces desmesuradamente, el lado oscuro de la razón de sus incontenibles excesos. Frente a los procesos de diferenciación social que han provocado una saturación de las explicaciones clásicas, surge el posmodernismo reintegrando lo social simbólicamente, a través, eso sí, de un acto de diseminación de los procesos objetivizantes de lo social y de los puntos alquimídicos de las explicaciones clásicas. Se busca sostener la desvanecencia de la sociedad en difusas y fragmentarias experiencias sociales. La consecuencia para la reflexión sociológica ha sido una incrementalización de la simbólica social o de la semántica de lo simbólico al interior mismo de las ciencias sociales. La articulación más concisa de estos dos procesos, erosión de los referentes o pérdida de su plausibilidad y despliegue semántico, aparece focalizada en el sustrato mediano. Se trataría de una audiovisualización de los símbolos culturales a escala planetaria. El problema central, desde nuestra óptica, no radicaría en subestimar la velocidad alcanzada por este proceso, como tampoco en negar su densificación comunicativa de largo alcance y productora de toda una simbología social a gran escala, proceso tematizado como desterritorialización de las identidades locales, como tampoco desentenderse de su visible efecto en la alteración de las llamadas memorias culturales republicanas, de lo que ha acostumbrado a llamarse las identidades de las sociedades Estado-Nación. El problema radica en la insolvencia del análisis sociológico, en tanto se aboca a reinterpretar lo social, las formas sociales como sistemas de signos, como también a refugiarse en la tesis de la cultura auténtica o de la idea de la desintegración cultural. Si antes las imponderables que se presentaban a los individuos y sistemas sociales eran tematizadas como un complejo resultado de condicionamientos políticos, económicos y por el grado de expansión de organizaciones burocráticas, por las respectivas consecuencias de uniformación de la sociedad y de los individuos, en el mejor estilo de la Escuela de Frankfurt y en las combinaciones weberianas Foucaultianas, hoy aparecen tematizadas como resultado de la intransparencia de los signos,
cuyo develamiento sería tarea esencial de las ciencias sociales. Pero ¿por qué decimos que a pesar de todo la integración simbólica? Por un lado, el posmodernismo exacerba la diferencia, elogia lo irreductible, pero su efecto contra voluntad es que en una sociedad ávida de orientaciones de sentido genera una lectura sintética muy bien recepcionada en la producción estético-literaria, especialmente en los soportes organizacionales de esta y medios de comunicación de masas. El postmodernismo como fenomenología de la cultura es una descripción expresiva de los fenómenos apuntados por él, pero no puede sustentar teóricamente lo planteado. Su crítica fuerte es al principio del todo jerarquizado y a la debilidad de una restitución de la unidad sociocultural vía proyectos de transformación político-económica. Pero donde ha tenido mayor impacto ha sido en el tematizar la crisis entre una relación deductivista y directa entre conocimiento, en este caso científico, y transformación social, más específicamente entre conocimiento y poder. Para ello se ha servido precisamente la tesis de la inconmensurabilidad del lenguaje y por ende de la carencia de una instancia social o del recurso a una regla general universal, donde se plasmaría un consenso universal, por ejemplo a las Habermas, o un logro evolutivo a la nube. Ello le ha permitido con acierto desplegar una crítica a la razón y hacer de la crisis de la racionalidad occidental una plausibilización acerca de la existencia de una pluralidad de racionalidades alternativas, no solo por comparaciones interculturales, sino en la misma casa. El postmodernismo, al igual que la primera advertencia del proyecto de modernidad ilustrada realizada por la romántica, se propone una defensa de lo individual, de lo particular respecto de lo general abstracto, de la variación respecto de lo subsumible bajo regularidades. Lo que yo había olvidado señalar al comienzo, que una de las inspiraciones para escribir esto fue una idea de Wittgenstein cuando dice, mire, la filosofía a veces sale de parranda, se va de fiesta cuando no tiene un control autoconceptual. Y lo que quería yo decir es que la sociología también salió de parranda. Yo todavía recuerdo en los años 80, 90, cuando se decía la categoría de trabajo tiene futuro. Incluso hubo un congreso de sociología alemán que decía es posible seguir concibiendo todavía la sociedad como trabajo. Era el momento de la vivencia, de lo que... ¿Ya? Bien. No son las condiciones materiales o las concepciones subjetivas de los actores las que generan su determinación social, sino que una lógica simbólica acerca de la cual difícilmente llegarán a ser conscientes. Relaciones efímeras, muy pasajeras y fluctuantes dominan la escena social. Son los acontecimientos furtivos de breve cristalización los que concentran el foco de la atención. Se reconstruyen así series de eventos, predominando una edición jerárquica por sobre las jerarquías sociales. Las tesis de las estructuras disipativas, como las de la diferenciación funcional, proponen o refuerzan abiertamente una horizontalización de las relaciones sociales en diferentes grados de consistencia empírica. Véase, por ejemplo, la tesis de diferenciación funcional, cláusula operativa, horizontalidad sistémica entre política y economía, nadie determina a nadie, y se termina con la distinción Estado-sociedad civil. Imposible ingresar a la clausura operacional del otro sistema. Esto en las modernidades periféricas, fundamentalmente en Chile, se ha usado como una gran estrategia política para no intervenir, porque si intervienes dañas la clausura operativa autopolítica del sistema, es decir, una ideología de la no regulación, de la no intervención. Bueno, si eso se le puede atribuir a Luhmann así nomás, creo que no, pero ese ha sido el uso práctico, empírico que ha tenido la teoría acá. Lo que más se ha cuestionado es la categoría de totalidad. Todo parece destotalizado. Solo se aprecia o resalta el deslizamiento de lo puntual, de lo frágil, de lo pasajero. En lo semántico se trata de relatos y las recomendaciones son generar y tener relatos para persuadir. Las problemáticas de los valores han sido fuertemente erradicadas. Acá vemos a toda la discusión entre relativista y universalista al respecto. ¿Qué se obvia aquí? Lo que se obvia es la pregunta por los intereses a los que remiten las necesidades postuladas en tales relatos para presentar tales intereses, sino como un bien fundamental, a lo menos como una visión particular, libre, irónica, que apela y promueve la libertad de todos. Entonces ya no se reconocen estructuras globales, ya no más análisis de las formas de dominación estatal económica, por ejemplo, ya no más sociología de las instituciones
sino que el acento se vuelca hacia movimientos que conforman identidades pasajeras como también paralelas a las clásicas estructuras. Esto no significa que no hay una realidad empírica en que esto se esté dando. El tema es la concentración en este foco, de manera exclusiva. Lo interesante es que esta forma de escribir se ha ido transformando con el tiempo en una bóveda semántica, en un repertorio para los individuos mismos y muy bien alimentada por los medios de comunicación masiva. Yo no sé si ustedes han visto la cantidad de revistas de moda, por ejemplo, el tema del emprendimiento, el tema de la empresarialidad, el tema de casi una jerga entre zen budismo, New Age, ¿verdad? Construye tu propia vida, te puede ir bien, etc. Acuden a su repertorio para articular sus interacciones sociales, intereses que le han sido sugeridos como efímeros. Entonces, no a la clase social, no al reconocimiento de imponderables sociales, etc. Lo que produce como efecto es la desresponsabilización de la sociedad y de sus instituciones respecto de los individuos. Vaya quien se lo puede permitir. Acá hay una cosa histórica. Cuando se hace la decisión entre individuo y sociedad, uno dice, si dejo al individuo del entorno está más libre. Pero ¿dónde existe ese individuo, profesor? Así de libre. Operativamente sí, si lo defino a partir de la autorreferencia de sus psiques, pensamientos, representaciones, claro. Esta idea de la desresponsabilización como efecto es exactamente todo lo contrario de lo que logró la modernidad primera, que fue precisamente responsabilizar a la sociedad y al Estado de lo que nos acontecía. ¿Qué ejemplos se toman para plausibilizar? Por ejemplo, los dominios lingüísticos que un marginal o un miembro de una minoría étnica excluida puede tener de los dominios del dominador y se muestra su versatilidad al respecto. Se puede lograr, tiene varios repertorios. Sin embargo, aquí piénsese en la historia mundial, la historia de los conversos sí que tuvieron que tener mucha versatilidad para sobrevivir. Y piensen en el caso chileno, Lautaro, qué versatilidad para vivir en los contextos del dominador y del dominado. No es un fenómeno tan nuevo. Se muestran las hibrideces, o parafraseando a Alejo Carpentier, aparece la coexistencia entre contextos culturales distintos, con tiempos y prácticas distintas que luego se van condensando, prácticas culinarias, artesanales. Pregunta. Esto ocurre especialmente en la dimensión cultural, simbólicamente audiovisualizada. Pero esos procesos de intercambio simbólico no remiten a relaciones de producción. Por ejemplo, que alguien posee un medio de producción poco habitual y el otro solo puede ofrecer su trabajo y creatividad. Y los fenómenos híbridos eliminan las relaciones sociales de producción. Pero ¿de dónde proviene esa necesidad y sensibilidad de concentrarse en lo diferente, en la exaltación de lo mínimo? Lo conversaremos. Ese es un punto. El segundo punto que quiero tocar es lo que yo llamo la neurobiologización de lo social. Aquí no voy a citar todo el tema de la autorreferencia lingüística, nada, sino que simplemente voy a ir a las tesis. Si la evolución social puede ser caracterizada como la transformación histórica de las formas de coordinación social cada vez más abstractas y complejas, queda planteada la interrogante si se trata de coordinaciones para competir o para cooperar, pero ¿quién decide si se trata de lo uno o de lo otro? Al interior de la sociedad, bueno, nos pueden decir la misma sociedad, pero ¿quién? ¿Cómo? Cualquier intento de cambio de estados apreciados como deficitarios se ha fundamentado siempre sobre la base de poder acceder verdaderamente a la estructura de lo real para así erradicar lo equivocado percibido como obstáculo. Esto es precisamente lo que la neurobiologización de lo social ha puesto de manera radical en cuestión. Aquí se intenta superar el modelo clásico de la relación entre el conocer y lo que ese conocer designa como realidad. Acá hago un pequeño paréntesis. Si tuviéramos que decir realidad social, inmediatamente volvemos a la discusión cuál es la operación que vamos a postular como productor y reproductor de la realidad social. Y sabemos que ese nivel paradigmático es altamente inconmensurable. Lo que haga un marxista, un fenomenólogo, un sistémico, un lingüista, son distintos. Los elementos mínimos en común de esta investigación tienen que ver con una reconceptualización de las relaciones entre cognición y realidad en base a la teoría de la autorreferencia. Estas investigaciones no solo cuestionan al modelo de conocimiento que postula una realidad objetiva
independiente del sujeto que conoce y su respectiva reproducción conceptual, sino que también cuestionan la posibilidad de constitución intersubjetiva de los significados que fabricarían una realidad sui generis social en el sentido de presuponer como observable un mismo mundo. La consecuencia radical de estos desarrollos podemos precisar de la siguiente manera. 1. La disputa acerca de por qué tenemos visiones del mundo tan diversas no puede resolverse apelando a la fórmula de contar aún con un saber insuficiente, sea esta insuficiencia de índole técnica o social. La razón de fondo radica en el enunciado siguiente: la estructura de los objetos reales no constituirían un criterio de verdad independiente de los intereses cognitivos de los individuos. No podrían ellos acercarse a este criterio en forma de una creciente certidumbre sensitiva empírica. 2. Los seres humanos, con el desarrollo de su conocimiento, no podrían acercarse a la estructura verdadera de una realidad o de su fundamento. Lo que se daría, en cambio, sería un permanente proceso de reorganización de nuestro pensar y accionar, al alterar permanentemente nuestra relación con la realidad, entendiendo o queriendo entender que en este momento hablamos de realidad como aquello que se resiste a mi deseo, a mi voluntad, a mi interés. Estar sometido a tal permanente proceso de reorganización es la situación que generaría en última instancia la reestructuración de nuestras premisas de pensamiento y formas de actuar. No se trata entonces de una correspondencia entre pensamiento y realidades externas, sino que de un complejo proceso de producción y reelaboración de la consistencia posible de una estructura de sentido que permita sostener una identidad y capacidad de acción en una realidad en permanente cambio. La respuesta frente al reproche de solipsismo ha sido la siguiente: que una autorreproducción exitosa de un sistema se funda en una estructura de viabilidad entre sistema y entorno. De la viabilidad de las operaciones no debe inferirse, sin embargo, que obtengamos una imagen sobre la estructura verdadera del mundo, sino que estarían simplemente señalando cuál esquema de acción ha sido exitoso o no. Las construcciones cognitivas incluirían solamente una ficción de la realidad en sus descripciones. De allí entonces que la realidad no pueda servir de criterio de verdad. Por otro lado, las experiencias de fracasos estimulan nuevos intentos de reconstrucción. Para este paradigma sería al mismo tiempo válido hablar de una no adecuación entre sistema y entorno, y cuando el contacto con el entorno se pierde, de patología. Estaríamos en un mundo de la experiencia de las vivencias que no mantiene la pretensión de verdad en el sentido de correspondencia con la naturaleza de la cosa. Sin fundamento seguro y ante una sospecha de una evolución ciega, cabe preguntar: ¿dependerá todo de cómo se decida socialmente lo que hablo? ¿Quiénes y cómo lo deciden? ¿Por qué algunas estructuras se han viabilizado más que otras? ¿O algunas formaciones más que otras? De que el tema cognitivo es clave, pero es solamente cognitivo, esa es una consulta. Ahora, sobre el lenguaje, de aquí viene también la consecuencia política o el escepticismo respecto de imaginar o generar procesos sociales de intervención. Otra vez el atropellamiento político y la tesis de la clausura operacional. Como no tenemos una reproducción segura, evidente de lo que es, entonces tenemos visiones diferentes y tan amigos como antes. Pero la realidad no acepta ese tan amigo como antes. Y ahí entramos nuevamente en la discusión. ¿Quién lo resuelve? La teoría del sistema va a decir, bueno, lo resuelve la evolución. Y si no lo resuelve, significa que no vamos a sobrevivir. Solamente. No tenemos control. ¿Qué está detrás para mí de todo esto? El gran desafío, el gran objetivo del control de la historia. Donde hoy día la decisión entre propósito y resultado es cada vez mayor. Bien. En el caso del lenguaje, ya se tocó en la exposición, por lo tanto no voy a estructuralismo, lenguaje, no voy a decir mucho, pero la radicalización de esta posición cobra toda su magnitud y la diferencia con otras críticas es notable, ya que sobrepasa incluso la idea de relativismo al no postular la existencia de un sujeto capaz de emitir juicios y buscar la verdad. La verdad responde a una voluntad de poder que, como el lenguaje, no sería más que una prisión sin posibilidad de escape.
Aquello que se designa como realidad queda oculto por el lenguaje y este a la vez responde a códigos culturales profundos. No menos relevante es la transformación del sujeto en un ente pasivo a través del concepto de estructura. Los cambios no son producidos ni explicados como el efecto de una acción innovadora del sujeto, sino que serían producto de la mutación de una estructura donde el sujeto juega el rol, no el que él cree, sino el que le es asignado por los mecanismos del proceso. La antigua y clásica dialéctica de lo general, particular e individual queda abolida. ¿Qué podemos concluir de lo expuesto más arriba? ¿Qué es lo que realmente está en juego? El debate está hoy en día ubicado en la problemática de la pérdida de las pretensiones de universalidad de la razón, manifestada en el politeísmo de los valores, entre los cuales uno tendría que decidir, pero sin poder realizar una fundamentación profunda. Si ya autores devenidos tan clásicos como Weber, Kelsen, los representantes más destacados del Círculo de Viena, proyectados a partir de la distinción kantiana entre el ser y el deber ser, asumen una postura decisionista, tenemos hoy en día, además del postmodernismo, un funcionalismo que abiertamente niega la posibilidad de restablecer un vínculo entre lo descriptivo y normativo, sobre la base que difícilmente la ética, los valores podrían asumir la función de ser un mecanismo de coordinación social. De paso, las motivaciones ético-políticas del Círculo de Viena eran más que profundas. Era toda una reacción frente al irracionalismo, a lo que ellos consideraban el irracionalismo alemán. ¿Cómo lo ilustramos? A manera de ilustración citamos a Lyotard, cita con la cual pueda quedar condensado en su máxima expresión el desafío que ha instalado el postmodernismo. Un diferendo no puede ser dirimido a falta de una regla de juicio aplicable a los argumentos, a los dos argumentos. Esto recuerda la definición de lo trágico en Hegel, en que las dos partes por separado tienen razón de ser. Si se le aplicara a ambas partes el mismo criterio, se cometería un tort, un mal, una injusticia, mientras que un daño se comete cuando se lesionan las reglas de un género discursivo. Los daños son curables, la injusticia, el mal cometido, es irreparable. Esta posición se sustenta en la siguiente afirmación: en discursos heterogéneos falta una regla universal. Estamos, pues, ante un dilema auténtico, en tanto Lyotard niega la existencia de procedimientos capaces de consenso universal para la aprehensión de la realidad. Y aquí viene todo un despliegue a partir de una lectura que se hace de Wittgenstein, que es muy distinta a la lectura que hace Habermas. Y ganar, o sea, en la diferencia podemos abrirnos, porque en el lenguaje habita el telos del entendimiento, pero quien lo lee idiosincráticamente dice: en nuestras culturas no hay ninguna posibilidad de tal diferencia, ni de acuerdos. Me salto bastante, ¿cierto? Llevo media hora. Ya, entonces, me apuro, me salto. Nosotros, por un lado, dejamos instalada la duda acerca de la procedencia de los criterios y, en particular, acerca de quién se apodera de ellos, pero también cabe preguntarse cómo entonces habría de constatarse de que existió un disenso, a través de qué, y sobre todo cómo se sabe entonces de quién es el lesionado en el discurso. ¿Cómo puede sostenerse lo diferente, lo particular, sin referencia universal a una totalidad? Cierro. La tesis, tanto las posiciones sistémicas, postmodernas como habermasianas, han caído en la trampa del desapego ontológico, que permitiría dar precisamente cuenta de por qué lo han hecho. El resultado más visible ha sido la idea de pérdida del control de la construcción histórica misma, la idea de desresponsabilizar a la sociedad. Ahora aquí me salto, ¿por qué no considero importante la discusión de Kuhn y la inconmensurabilidad? Porque hay un cierre total. Una cosa es que tengamos a un nivel muy abstracto metateórico un disenso profundo, inconmensurable, que en parte de la distinción capital-trabajo va a haber otra realidad que en parte de la distinción mundo de la vida, sistema o sistema-entorno. Pero al nivel de la teoría social, es decir, cómo yo describo una época, sí puedo conversar razonablemente con el otro. O sea, en el primer nivel, nuestras premisas siempre nos dan la razón, pero hay una apertura al nivel de la teoría social donde estoy trabajando empíricamente. Sobre eso hay un trabajo que también lo desarrollamos con Dustin y con los colegas del sur, que mencioné al comienzo, se los podemos mandar. Pero aquí te salto la tesis de los paradigmas porque
usados, por ejemplo, en la periferia es muy perverso, porque siempre terminamos que nosotros no somos paradigmáticos, somos pre-paradigmáticos, pre-pro-pra. Yo eso lo considero una insolencia. Eso no se hace en los centros. Si hubiese llegado Parsons a Francia, hay un Raymond Aron, hay un Boudon, hay un Sartre que le dice, mira, tu versión de cientificidad es una sola, aparte de los elementos comunes. Pero cuando llegó la sociología de otros países, no es para matarla, pero fue la instalación al revés. Esto es ciencia, y se acabó. Después vinieron las reacciones. Bien, aquí no toco un tema que yo le hubiese querido tocar a Enrique cuando hablamos de las expectativas que se tuvieron a propósito de las lecturas de Malé, la nueva clase que está pasando, qué es lo que pasó después. Yo considero más importante el efecto saturación que producen las teorías cuando las posibilidades de transformación política social no se dan. Muchas veces, más que una superación epistémica en estricto rigor o de una invalidación relativamente empírica, tiene que ver que las comunidades periféricas nosotros somos mucho más sintéticos, más utópicos por condiciones más o menos obvias. ¿Ya? Ahora, ¿desde dónde explicar tanto el posmodernismo como la teoría? La actividad teórica es reducida a transparentar las relaciones vía desarrollo de conceptualizaciones sofisticadas, con las cuales, por cierto, se descifran constelaciones de alta complejidad, pero no se accede digamos, derechamente, a las contradicciones reales. Ellas son transformadas en paradojas de un proceso descriptivo con conceptos incapaces de procesar de manera suficiente la misma complejidad que la teoría dice haber alcanzado. Entonces tendríamos como costo resignación, o sea, de la temporalización de la sociedad que radicaliza aún más la ya profunda escisión, la conciencia de escisión entre propósito y resultado. Nos pasamos rápidamente a sentir que la historia que construye el sujeto aparece como intensamente obsoleta. De allí la resignación o a mera adaptación, un paso muy corto. De allí la resignación que genera un tipo de trabajo teórico que es un verdadero analgésico para compensar la imposibilidad del cambio. El trabajo teórico se autosatisface en la imposibilidad de generar un cambio. Se torna realista, y esto quiere decir al final de cuentas instrumental y sumiso. Decimos tres cosas: desvanecencia de lo real como experiencia fundamental, desrealización de lo real en el terreno epistémico a través principalmente de una neurobiologización y lingüistización de lo social, idealización formal de la contingencia, le iba a decir a Urrutia, pero sin historicidad. Se reconoce, todo puede ser y todo puede ser distinto, pero no hay un ejercicio de la apropiación histórica. Me salto el socialismo real y todo eso. No obstante, los logros del posmodernismo es expresión de una rendición frente a lo fáctico, que sin naturalizarlo necesariamente lo deja intacto. Aquí se encuentra con las versiones sistémicas más radicales, para los cuales solo queda la adaptación. No basta el incremento de las opciones, de la variedad, si no se toca el fundamento del dispositivo que genera las asimetrías sociales. Nunca llega a tematizar la problemática esencial como es la de la producción del excedente y su repartición. No advierte nada sobre la organización social del trabajo. Y ahora sí que termino, colegas. Sugerencia. Frente al exceso de los aspectos formales y epistémicos se hace necesaria la recuperación de lo ontológico en lo social, y ahí la centralidad de la categoría trabajo es fundamental e involucra decisiones previas a la elaboración estrictamente teórica. Valores, preferencias, emociones en directa relación con dimensiones existenciales acerca de lo que queremos. Si alguien parte de una premisa del ser humano como Hobbes, va a haber otra realidad. Si es benevolente, como Rousseau, o si cree en el concepto de emancipación de Marx, aunque sea inalcanzable. Lo que es necesario corregir el exceso formalista, la cosificación de lo metodológico, de la forma por sobre el contenido. En eso ver cómo la perspectiva del trabajo ofrece una salida a la problemática de la constitución universal de una totalidad en la cual están de manera inmanente contenidas las posibilidades de cambio. Simplemente avanzo en un punto, digo, bueno, tomemos en serio las propuestas de Habermas, tomemos en serio las propuestas de Luhmann, tomemos en serio las propuestas del posmodernismo. La pregunta que tenemos que hacer es la siguiente: si sería suficiente la categoría sentido, el
el lenguaje, la comunicación como el soporte de la sociedad. Sí podría ser desde un punto de vista metodológico en un sentido holístico, sin negar por supuesto su condición de realidad, pero en un sentido ontológico no lo podrían ser. Aquí sería el trabajo como el sustrato material, el verdadero fundamento de lo social. No dudamos de que realmente solo podemos estar en el mundo del sentido del cual nos damos cuenta que informamos, procesamos aquello que se designa como materia, sustrato, sociedad. Pero es solo eso. La única posibilidad de tener acceso a la interacción entre naturaleza y sociedad, como también a lo más constitutivo de la reproducción social como es su soporte material, es a través de la categoría trabajo. Para formularlo en el derrotero, la preferencia teórica de Luhmann de subsumir toda la materialidad y la inteligibilidad del sentido, es admisible sostener la tesis de que tanto los sistemas psíquicos como los sociales no se reproducirían primariamente a través del sentido, sino que metabólicamente en intercambio con la naturaleza y como constituidos por un sustrato material. Con Marx recordamos que la autonomía de la sociedad solo puede ser resguardada bajo la inclusión de esos procesos de intercambio metabólico con la naturaleza. Por último, somos conscientes de la necesidad de disponer de un fundamento de comprensión universal que vaya más allá del desafío hermenéutico de la fusión de horizontes de Gadamer y por supuesto mucho más allá o abiertamente alternativo a las tesis postmodernas de la inconmensurabilidad de las culturas al no disponer de un lenguaje capaz de aprender lo real de manera universal. La dimensión trabajo lo podría constituir, en tanto entregaría un fundamento ontológico acerca de la constitución de lo social. Estamos entonces enfrentados a la necesidad de pasar de la desmaterialización de lo social a una recuperación de la mirada ontológica en la sociología. Arrojados al dilema de la inmanencia-trascendencia, la discusión seguirá en torno al concreto abstracto o concreto pensado, pero podemos pensar que el dilema es cómo trascender lo fáctico en el terreno del acto del pensar como la primera y más importante dimensión ética de quien quiere atreverse a pensar. Para eso tenemos una rica tradición en la interpelación del ser humano social e individual en todo momento, que nos interpela. Para eso hay que detenerse, mirar y escuchar, nada más. ¿Comentarios? ¿Alguna pregunta? Sería muy difícil dar opinión de tantas complejidades que el profesor nos mostró, pero quisiera hacer una observación un poco al margen de la presentación. Yo que me dedico a las ciencias sociales, pero soy un aficionado a la epistemología. He observado pues, el predominio de una epistemología relativista desde, bueno, al menos los años 80 o cosas así. Y asociado, aunque no igual a ello, del antifundacionalismo. Es decir, no habría criterios para fundar el conocimiento identificables. Digamos, el positivismo creyó encontrar los fundamentos en su método y en la prueba empírica, pero se plantea que no habría fundamentos para conocer algo más o menos parecido a la verdad. Ahí conviven pues un conjunto de perspectivas que lo que tienen en común es el relativismo y a veces antifundacionalismo. Están los del giro lingüístico, están los pospositivistas, están también hasta cierto punto los pragmáticos, ¿sí? Y algunos otros, no importa hacer la lista. Y entonces yo le digo a mis alumnos, si en el plano de la epistemología esto es lo que predomina y ustedes están intentando hacer investigación social, pues en el extremo del relativismo, pues la conclusión podría ser cerremos la
investigación social porque no hay ninguna garantía de que pueda llegar a algo parecido a la verdad, ¿sí? Y pues dediquémonos a la filosofía. Entonces, me da la impresión que aquí, por lo que hemos oído en este seminario, todos están muy enfrascados en la verificación empírica, etcétera, ¿sí? Me refiero a los colegas, y que, digamos, plantear que no hay, no digo que usted lo haga, pero plantear que no hay fundamentos para llegar a ese acercamiento a esa realidad, como menos, pues entonces sería algo así como dedíquense a otra cosa, ¿sí? Porque no hay posibilidad. Y entonces, ¿eso qué ha provocado? No ha provocado que la ciencia social deje de investigar de una manera o de otra. Sigue investigando y sigue tratando de verificar con datos empíricos aquí y en China, ¿sí? Entonces lo que ha provocado es un divorcio entre la reflexión epistemológica, la dominante, y los que hacen ciencia social. Es decir, en mi época, cuando yo estudié, era muy importante para el que estudiaba ciencia social estudiar la epistemología. La epistemología que dominaba era la positivista. Pero la positivista pues trataba de dar los fundamentos de cómo tendrías tú, como investigador social, hacer investigación, ¿sí? Pero el relativismo pues no puede dar los fundamentos de eso, porque precisamente se propone algo así como lo contrario. Entonces, los científicos sociales siguen investigando realidades empíricas y creyendo que las realidades empíricas son parte de la realidad, ¿sí? Y los filósofos relativistas pues siguen complicando cada vez más la situación, provocando una suerte de divorcio, es decir, donde si yo quiero ser científico social, pues mejor me abstengo incluso de conocer porque me puede llevar pues a dejar de hacer investigación social, ¿sí? Porque sería un juego de lenguaje, ¿sí? Entonces ahí hay un problema muy importante, pero está relacionado con lo que decía, no sé si está aquí el compañero Bhaskar, o ya se fue. ¿Quién? Bhaskar. Bhaskar, está bueno, falleció. Es decir, Bhaskar, partiendo del marxismo en Inglaterra, ha tratado de superar de alguna manera el relativismo, ¿sí? Pero haciendo un planteamiento muy interesante. Es decir, no es que habría que eliminar la ontología, es decir, creer que no hay una realidad más allá del sujeto. Es un primer punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la otra es, la realidad es solo como la percibe el sujeto, ¿sí? Entonces es un punto de partida Bhaskar en donde dicen, no, están confundiendo los relativistas ontología con epistemología. En epistemología hay muchas mediaciones, el poder, el lenguaje, etc., con respecto a lo que yo digo que es realidad, pero eso no autoriza decir que no hay esa otra realidad. Es el planteamiento de Bhaskar. Y a partir del siglo XXI hay una nueva corriente que se llama la nueva ontología. La nueva ontología, que no es la misma que de Bhaskar, que viene de los años 70 incluso, que está causando un revuelo tremendo en los congresos internacionales de filosofía. Yo diría, frente a una especie de hartazgo de tantos relativismos. Estarían filósofos como Ferraris, los ingleses y alemanes, que ocuparon en el último Congreso Internacional de Filosofía el primer lugar, planteando también una reivindicación de la ontología. Entonces, digamos que esto que se decía está cambiando, pues también está cambiando en eso. De tal manera que pues hay toda una serie de problemas que digamos, desde mi perspectiva, pues tendrían que ser problematizados. Por ejemplo, la búsqueda de universales. Es decir, en ciertas perspectivas, pues sí, digamos, habría que buscar universales, pero en otras perspectivas no. Por ejemplo, en la perspectiva marxista de conceptos históricamente determinados, leyes históricamente determinadas,
pues está un poco alejado de buscar universales, es decir, es otro punto de vista, ¿sí? Y sobre la posmodernidad, yo creo que ha tenido un efecto muy disolvente dentro de las ciencias sociales, aunque decía yo, no quiere decir que la producción de ciencias sociales pues ha seguido la línea para abajo a partir de las críticas posmodernas. Eso no ha sucedido. Es decir, tal vez el concepto central de la posmodernidad sea la fragmentación. Y la fragmentación implica la crítica del concepto de totalidad, como decía, pero también de sistema, no solo de totalidad, ¿sí? También de sistema, de tal manera que ese famoso todo con cierta articulación pues aparece ahora desarticulado, ¿sí? Y en eso se cree que se libera del individuo, se libera de leyes que lo impulsan, de sistemas, pero la creación de riqueza fue para unos cuantos, ¿sí? Del máximo deseo, del máximo consumo. Es decir, la gente se realiza en el consumo. Pues sí, digamos, los hippies, los hipsters, sí se realizan en el consumo, pero es una minoría de la humanidad. El resto de los trabajadores no están en eso, ¿sí? Y entonces los posmodernos estaban hablando de cierta parte, podríamos decir, pero además estaban haciendo afirmaciones sobre la realidad. Estaban diciendo la realidad es así, ¿sí? Cuando a la vez se decía que las afirmaciones eran simples juegos lingüísticos normados por el poder. Entonces había una contradicción. Se estaba afirmando sobre la realidad cuando se decía que esto era totalmente relativo, pero ellos decían afirmaciones fuertes sobre la realidad de la nueva sociedad, ¿sí? Entonces, dice Kallinicus, que es crítico de la posmodernidad, dice, la posmodernidad, más que un diagnóstico de cómo es la sociedad, está refiriéndose de los 80 para acá, es un indicador de los estados de ánimo de una parte de la intelectualidad que fue progresista, porque viene sobre todo de ahí, ¿sí? Y que quedó frustrada porque el movimiento estudiantil no dio paz, porque el movimiento obrero no dio más, y también por la caída del socialismo real, ¿sí? Entonces, más un estado de ánimo de esa intelectualidad que ha caído en el pesimismo, es decir, ya no hay idea de futuro ni puede haberla, ¿sí? Esto se da en un contexto sobre todo de surgimiento del neoliberalismo, y los neoliberales en general, salvo algunas formas especiales, no son posmodernos. Es decir, ellos sí creen en un gran discurso, el discurso de la economía que viene de la economía neoclásica y del actor racional. Hay un gran discurso de los neoliberales y hay un gran proyecto de futuro, el del consenso de Washington, ¿sí? Y hay grandes sujetos, es decir, los organismos internacionales, los gobiernos de los principales países centrales que empujan hacia la desregulación de las economías. Es decir, los neoliberales han estado felices de que surja la posmodernidad. ¿Por qué? Porque los economistas neoclásicos no se volvieron posmodernos. Los que se volvieron posmodernos fueron los, como dice Kallinicus, izquierdistas decepcionados, que eran críticos del otro y se vuelven, digamos, permanecen en un limbo donde no hay idea de futuro ni posibilidad de constituir sujetos amplios ni discursos amplios. Entonces fue perfectamente funcional al advenimiento y consolidación del